¿Un clarividente? ¿Una nena que sobrevivió a una secta satánica junto a una parapsicóloga? Un ilusionista y un conductor con un pasado oscuro dispuesto a todo por conseguir más audiencia serán los protagonistas de esta demoníaca historia. The Last Night with the Devil. Jack es el conductor de un programa llamado Búhos Nocturnos, un show con un formato de entrevistas, humor, sketch y juegos. En 1972, Jack, bastante consagrado, firma un contrato por 5 años con la ABC, escalando en popularidad y siendo cada vez más exitoso. El conductor estaba casado con una actriz llamada Madeline Piper, pareja que según los medios gozaba de una imagen muy positiva y era considerada como una de las más felices del espectáculo. Pero no todo era color de rosas, ya que en la vida de Jack surgieron rumores de que estaba asociado a un grupo de personas que se reunían para realizar rituales paganos y pedir deseos llamados The Groove, referenciando claramente a Bohemian Grove. ¿Qué es el Bohemian Grove? Un campamento restringido donde los magnates y personajes de la elite se juntan una vez al año para rendirle culto a un búho gigante sediento de sangre a través de sacrificios humanos, orgías y para planificar y decidir agendas que afectarán a los que están en la parte inferior del triángulo de poder mundial, o sea, gente pobre como yo o como vos. You're the all singing, all dancing crap of the world. El éxito de Jack era notable, pero cada vez que era nominado terminaba cayendo ante su rival llamado Carson, otro conductor que hacía programas similares. Pero esto no fue lo peor en su vida, ya que en 1976 su esposa fue diagnosticada con cáncer, a pesar de no fumar, siendo este un dato importante a tener en cuenta para más adelante, y lamentablemente 2 semanas después pierde la vida. Luego de la muerte de su señora, Jack se aísla del programa, cae en rating y con su contrato por vencer, el tipo desesperado decide poner toda la carne al asador y realizar un show en la noche de Halloween de 1977 llamado The Last Night with the Devil. El programa comienza y los invitados son un clarividente llamado Christoph, un ex ilusionista llamado Carmichael que desmiente a los chantas, una parapsicóloga llamada June Ross que presenta un libro llamado Conversaciones con el demonio. Bueno, el programa comienza, Jack presenta a Christoph que asegura comunicarse con el mundo de los espíritus. Este empieza a interactuar con el público pero no pega una y todos se cagan de risa. Starting with B. Oh, my name's Barry. That's not it. No, it has been for 42 years. Hasta que todo se pone más serio cuando Christoph canaliza un mensaje para 2 mujeres de un hombre que se había quitado la vida. Todo venía bastante bien hasta que de golpe algo extraño conecta con él, algo muy intenso. Christy. Something very intense here. ¡Yo quiero de esa mierda! Que les transmite el nombre de Minnie y la imagen de un hombre soltero con un anillo de bodas. Él pregunta que para quién es ese mensaje, que se hagan cargo, nadie se hace cargo y de golpe se corta la luz y Jack termina pidiendo una pausa comercial. ¡Yo quiero de esa mierda! En el corte, Jack, asustado, le pregunta al productor, que es un terrible chanta, que si lo del apagón fue idea suya. Este le dice que sí, que no pasa nada, que el vidente actúa bastante bien y que todo está saliendo de mil maravillas y que se concentre en que hay gente muy relevante en el medio que quiere hablar con él para futuros proyectos. Con el programa otra vez en el aire, Jack presenta a Carmichael, un escéptico que odia a los charlatanes y que de hecho ofrece $100,000 a quien le presente pruebas reales de fantasmas. Christoph se siente tocado y le dice: yo no necesito tu plata. Carmichael lo ningunea tratándolo de garca y Christoph se pone loco. Sos un reverendo estúpido y yo no te lo voy a permitir. ¡Yo no te lo voy a permitir! Cuando el vidente se está por ir, Jack, que se hacía el boludo, reconoce que Minnie era el apodo privado de Madeline, su esposa fallecida, y él era ese hombre soltero con un anillo de bodas. Carmichael no le cree nada y lo trata de tonto y de golpe Christoph empieza a vomitar para todos lados. Y Jack termina pidiendo otro corte comercial. Bueno, el show debe continuar y Jack menciona un libro llamado Conversaciones con el Diablo. Y antes de presentar a su autora y a la joven en la que se basó el libro, pide a la producción que coloquen un tape donde se nos cuenta que una secta hedonista satánica hacía rituales y sacrificios, pero un día le cayó el FBI y encontraron a una nena llamada Lily que caminaba por los techos y hablaba con una voz extraña. Y llamaron a una parapsicóloga llamada June Ross para ocuparse de ella. Luego Jack las presenta, entra la doctora y
una nena con una actitud muy extraña. Manda al frente a la doctora June says you're very handsome, Jack. y le dice a Jack que entiende lo triste que debe ser haber perdido a su esposa, dejando totalmente perturbado a Jack, y le dice también que no se preocupe por su show, ya que será muy famoso próximamente. En el corte, Lily le dice a Jack algunas cosas raras. ¿Cómo te haría cagar pa' dentro? Luego Jack y la doctora hablan en privado. La doctora le comenta que Lily estuvo últimamente muy rara y que todo lo del show le parece una mala idea. Jack la quiere engatusar, lo que deja en claro que andaban picoteando, pero justo llega el productor preguntando si está todo bien, cortando la charla. Bueno, el programa continúa y Lily explica a la audiencia que un ser habita en ella, que lo llama Señor Meneos, porque cuando él toma el control siente una especie de mareo. La doctora hipnotiza a Lily para hablar con la entidad y este se manifiesta, asustando al público. Quiet. You know who I am, Doctor. Y de paso saluda a Jack diciendo que se conocían desde hace mucho, pero el conductor no entiende nada. Después, la entidad empieza a burlarse de la muerte de la esposa de Jack And the worms finished off with Minnie a long time ago, didn't they? y de la relación de este con la doctora. Jack and June went up the hill to fuck each other's brains out. Hasta que la doctora le da un terrible bife. Y es acá cuando se produce una serie de eventos paranormales. La nena levita hasta que vuelve a su estado normal. Pero Carmichael salta enojado diciendo que todo es una farsa y un engaño de la doctora. Pero Jack, recagado, pide otro corte comercial. A la vuelta, Carmichael lingunea a la doctora, la trata de trucha y que todo lo visto fue una buena puesta en escena y que manipuló a la nena a través de hipnosis. Y pide permiso para hacer lo mismo con Gus, el patiño de Jack, para probar que la doctora miente. Bueno, el escéptico hipnotiza a Gus y de repente algo extraño se manifiesta en este tipo. Un gusanito, dos gusanitos, tres gusanitos que se mueven, que se mueven, que se mueven. Que se mueven, que se mueven, que se mueven. Pero Carmichael le pone fin. Todo fue un acto de ilusión. Jack, confundido, no entiende un carajo y pide un tape para ver qué pasó. Y vemos que efectivamente todo fue una ilusión, pero cuando hacen lo mismo con Lily, las cámaras que no mienten, no solamente nos muestran la verdad, sino también que nos muestra que todo el tiempo estuvo la señora de Jack detrás de Jack. Jack queda perplejo. Y de golpe un rayo se conecta con Lily y el demonio entra en acción. A Gus le dobla el pescuezo, a Jack lo tira para un costado, a la doctora le hace una cirugía de papada y al escéptico lo convierte en chicharrón para pan casero ante el espanto de todos. De golpe Jack tiene un flashback demoníaco donde revive gran parte de su carrera. También vemos que después de firmar el contrato con la VC, participó de un ritual donde tuvo que beber, creo que sangre o no sé, o algo así, y todo nos dirige hasta su señora enferma, donde él la tiene que matar para que no siga sufriendo. Y al clavarle una daga, Jack despierta de la ilusión demoníaca y ve que realmente mató a Lily. Te recabió, te recabió. A ver, ¿qué pasó? La cosa es así, Jack, para tener más éxito en un ritual, vendió su alma al diablo, por eso el demonio ya lo conocía, y él también conocía esta secta satánica de donde Lily escapó, y esto le costó la vida de su mujer, y al final creo que habrá terminado preso, seguramente, porque si lo encuentran junto a los cadáveres, ¿quién carajo te va a creer todo este tema de los demonios? Pero ¿cuál es la moraleja? El que no hace palma se deja, se deja. En la búsqueda incesante de éxito, riqueza y poder, a menudo nos desviamos del verdadero propósito de nuestra existencia y nos olvidamos de lo que realmente importa, y que la verdadera riqueza está en una sonrisa genuina, en el sol, en el calor reconfortante de un abrazo, en las cosas simples de la vida. Por eso, no seas boludo y nunca vendas tu alma al diablo, porque el diablo siempre te va a cagar. Supongo que nos volveremos a ver. Que se mueven, que se mueven, que se mueven.